nos establecemos algunos objetivos de mínima. En principio, ahí yo le compartía a nuestra tutora un trabajo para que ustedes puedan investigar en el material del curso y también con material complementario respecto de estos dos sistemas de enjuiciamiento que tenemos permanentemente en danza en los sistemas tanto del Common Law como del continental europeo, que son el inquisitivo y el sistema acusatorio. Máxime que en la actualidad nosotros ya tenemos una modificación, digamos, reciente del Código Procesal Penal de la Nación. Ahora tenemos el Código Procesal Penal Federal, que ya está siendo implementado en algunos sectores del país, y bueno, en lo que hace a la mayoría del país, en la que se incluye a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, varios de los artículos que se encuentran en ese código ya están siendo aplicados. Es decir, estamos abandonando el sistema inquisitivo, pasando al sistema acusatorio, con todas las características que ello tiene. Uno de los temas que me parece fundamental hablar con ustedes es lo que tiene que ver con la oralidad de este nuevo procedimiento penal, que lógicamente nos impone también la necesidad de ir conociendo un poco más de qué se trata el procedimiento penal y lógicamente cuál es el rol que cumplimos nosotros en los distintos momentos en los cuales a nosotros nos toca, digamos, vincularnos con esta temática, con esta materia, entender el rol en el que nos encontramos. Yo, una de las dificultades que observo permanentemente en las unidades es muchas veces, y ustedes por ahí no me van a dejar mentir, cuando llega una citación, por ejemplo, a declarar de un agente, nos llega a nosotros, o le llega al escribiente, o llega a secretaría, e inmediatamente nosotros lo que hacemos es ir con esa citación y nos acercamos, muchos de ustedes se acercan a la auditoría zonal del establecimiento para preguntar respecto de la citación que les llegó y ver de qué se trata esto. Advierto en esas consultas que permanentemente me realizan, que por ahí tienen dificultades para identificar de qué tipo de acto procesal estamos hablando. Un poco entender cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una declaración testimonial y una declaración indagatoria. O sea, eso por un lado. Y después, por ejemplo, distinguir entre lo que es un procedimiento penal de lo que es un procedimiento administrativo. Entonces, me parece que está bueno un poco hablar de estos temas, porque si bien por ahí no forman parte del contenido de esta primera parte, que por ahí es una parte general, en la que se nos presenta la temática del derecho procesal penal, un poco nos obliga también a volver en el tiempo y ver lo que nosotros aprendimos en la escuela penitenciaria fundamentalmente, o quienes han tenido posibilidades de estudiar algo más en relación con el derecho, por ahí entender de qué hablamos cuando hablamos de derecho procesal penal. Eso por un lado. Y por el otro, también la relación que guarda esta rama del derecho con muchas de las reglamentaciones que nosotros en este momento tenemos en vigencia y que hemos tenido en vigencia durante a lo largo del tiempo. O sea, también otra de las dificultades que advierto es que muchas veces cuando tienen que aplicar un reglamento nuestro, un reglamento penitenciario, en algunos casos les genera dudas respecto de la legalidad que tienen estos boletines públicos normativos. No sé si me entienden hacia dónde apunto en esta segunda parte. Voy a tratar de ser un poquito más claro. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos el Código Procesal Penal de la Nación, por ejemplo, para llevar adelante procedimientos de requisa o de secuestro dentro del establecimiento, ¿a qué boletines públicos nos referimos?
Esto es una pregunta que abro a la cursada. ¿Qué empleamos nosotros cuando tenemos que llevar adelante un procedimiento de requisa o de secuestro dentro del establecimiento penitenciario? ¿Alguno que me pueda responder? Es fácil la pregunta. Hay varios que están en requisa acá también. Dicho sea de paso. Empiezo a preguntar. Estoy viendo gente acá de requisa. ¿Qué reglamento usamos cuando tenemos que hablar ¿quién me habla? ¿Mónica? Yo, profe, el 319. El 319 es el boletín público que regula el secuestro de celulares. Bien, y después bien, bueno, es una... No, está bien, es un instrumento. ¿Y el otro? Tenemos el 281 también sobre las filmaciones, los registros fílmicos. Tenemos el 638, profesor. El 638, que habla sobre qué tema. De los ingresos de elementos permitidos, prohibidos y peligrosos. Perfecto, perfecto. También ese es otro de los boletines públicos de que disponemos. ¿Cuál sería el principal? El principal que tenemos para, en lo que refiere a los procedimientos de requisa. ¿Cuál sería el reglamento principal? El boletín, claro, en la actualidad sería el boletín público 714. Perfecto. Este boletín público, ¿qué reglamenta a criterio de ustedes? ¿Qué reglamenta este boletín público? ¿Cómo llevar a cabo los procedimientos? Bien, bien, ¿cómo llevar a cabo los procedimientos? Perfecto. Por ahí la pregunta viene dirigida a, es decir, nosotros en nuestro carácter de funcionarios públicos tenemos facultades o tenemos deberes que nos impone la norma en esta regla de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, tenemos reglas que nosotros tenemos que seguir, reglas, digámosle, reglas del juego, ¿sí? En estas reglas del juego tenemos también deberes, es decir, cuestiones que por las cuales nosotros nos encontramos obligados a llevar adelante, como ser en este caso, por ejemplo, los procedimientos de requisa. Los procedimientos de requisa son tareas que esencialmente buscan ¿qué cosa en una cárcel? Los procedimientos de requisa. ¿Cuál es la finalidad en una cárcel de llevar adelante un procedimiento? Sí. Evitar el ingreso de elementos prohibidos, peligrosos, la existencia. La existencia de elementos prohibidos o peligrosos. Perfecto. Es decir, que de alguna manera, en línea con lo que establece también el reglamento de disciplina para los internos, es un poco preservar el orden y la disciplina dentro de los establecimientos y evitar que estos elementos, lógicamente, en manos de los internos pueda alterar ese orden y esa disciplina que tiene que imperar y también de alguna manera atentar contra la integridad física de los internos. Entonces, digamos que esa función de requisa tiene una primera misión que está muy estrechamente relacionada con esa posición de garante o ese deber de custodia que tenemos nosotros respecto a las personas privadas de libertad. Es decir, esta condición especial en la cual nosotros nos encontramos por el hecho de ser funcionarios públicos y de tener a nuestro cargo personas privadas de libertad. Bien. Pero por otro lado, también estas normas lo que buscan es, lógicamente, tienen una tarea preventiva, preventiva en términos de la prevención del delito. También nosotros, en nuestro rol de funcionarios públicos y miembros de una fuerza de seguridad, tenemos responsabilidades frente a responsabilidades estatales, digamos en este caso, por la cual nosotros nos tenemos que regir o seguir por reglas de juego que están establecidas también en nuestro Código Procesal Penal de la Nación. En este caso yo lo que buscaba por ahí, Moni, es que apuntemos a esto de que el reglamento de requisa, además de reglamentar la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que es la 24660, en el capítulo que habla justamente de las requisas de instalaciones y las requisas corporales,
artículos 70, 163, bueno, los artículos que nosotros conocemos del reglamento de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. También en este caso el reglamento de requisa reglamenta justamente una ley vigente que es justamente una ley de forma, en este caso, que es el Código Procesal Penal de la Nación. Es decir, que nosotros, para llevar adelante estos procedimientos de requisa o de secuestro, tenemos que cumplir. Ahí veo que hay alguien que tiene o hay varios que tienen el micrófono habilitado. Leo, creo que tenés el micrófono habilitado, y Gonzalo también. Bueno, en este caso, lógicamente, nosotros tenemos que seguirnos, en primera instancia, por las reglas que impone el Código Procesal Penal de la Nación. Y ahí es donde entramos en esa primera clasificación. Por eso yo lo que trataba de hacer este juego de traerlos al Código Procesal Penal o al Derecho Procesal Penal a partir de normas que ustedes conocen, que conocen en el ejercicio de la función. Muchas veces nos pasa que en las actas de procedimiento, en las actas de secuestro, ponen de conformidad con lo establecido en los artículos 138 y 139 del Código Procesal Penal de la Nación. Esto es como una leyenda que permanentemente colocamos nosotros en las actas de procedimiento, como ser también que, por ejemplo, que no se cuenta con testigos civiles por tratarse el establecimiento de un lugar que se encuentra vedado al ingreso de personas ajenas a la repartición o a la institución. Esta leyenda permanentemente también la vuelcan en las actas de procedimiento. Y muchas veces veo que dice artículos 138 y 139, y después las siglas para abreviar Código Procesal Penal de la Nación van variando según el escribiente que agarra el acta o el modelo que nos pasaron. Entonces es como que nadie lee el 138 y 139, obviamente muchos sí, no estoy diciendo todos, pero este es un vicio que tenemos también muchos de nosotros, de no leer el código, y muchas veces cuando vamos al código no entendemos cuál es la relación o cuál es el vínculo que tiene el Código Procesal Penal con el procedimiento administrativo. Bueno, en primera instancia lo que nosotros tenemos que tratar de discernir a partir de los contenidos que vamos a ver en la materia y que van a ustedes poder leer en el Derecho Procesal Penal. Claramente acá estamos hablando de Derecho Procesal Penal, parte general, es decir, que estamos viendo cuestiones que tienen que ver con cuestiones generales. Por ejemplo, en este caso, los sistemas de enjuiciamiento penal de corte acusatorio o inquisitivo, y un poco también de ver de dónde vienen el origen de estos dos sistemas de enjuiciamiento y por qué ahora empezamos a ver cuáles son las formas de contacto, digo yo, que tenemos nosotros con estas temáticas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hecho en un establecimiento, una pelea entre internos, por ejemplo, y tenemos que, lógicamente, sabemos nosotros que si en este caso hay lesiones de consideración, lesiones que se consideran graves, nosotros tenemos que actuar de oficio, es decir, que esto hay que, digamos, de alguna manera, introducirlo dentro del sistema de enjuiciamiento penal. ¿Con quién nos comunicamos en el caso de que tengamos un hecho? Por ejemplo, acá tengo gente que está en Ezeiza. ¿Con quién nos comunicamos nosotros cuando tenemos un hecho? Por ejemplo, estamos de jefe de turno o de jefe de día y nos encontramos frente a esta situación. ¿A quién le damos aviso? ¿A la Auditoría auditoría? zonal. Bien, a la auditoría zonal. ¿La auditoría zonal con quién se comunica? El El juzgado. jugador. Con el juzgado fiscal de turno. Bien, ¿quién dijo juzgado o fiscal de turno? ¿Gonzalo? Sí, señor. Gonzalo, ¿por qué me dijiste juzgado o fiscal de turno? Porque según la zona, por ejemplo, en la provincia de Salta teníamos juzgados de turno que se ubicaban cada 15 días, y creo que acá en Buenos Aires, ahora que estoy, hay fiscales de turno. Bien, ¿alguno puede ayudarlo a Gonzalo con esta respuesta que nos dio, que está bien, pero por ahí se puede enriquecer un poquito más? ¿Alguno le puede dar una mano? Es fácil lo que estoy preguntando, ¿no? Una pavada. ¿En relación a qué usted, profesor, me pregunta? O No, sea, no, puntualmente con esto que me decís de que tenían juzgados de turno, pero también hay fiscales de turno. Entonces,
un poco para ir un poquito más en profundo. Acá tengo gente de Salta y de Jujuy. Bueno, vos estuviste en Salta. Yo estuve en Salta y hace poquito, y en Jujuy también, y hace poquito vine acá a Buenos Aires. Hace Bueno, poquito te viniste a Buenos Aires. Y en Salta y en Jujuy cómo era? ¿Con quién se comunicaba el auditor? en realidad yo estuve en judicial y en esa parte muchas veces nos terminábamos comunicando nosotros, haciendo la diligencia de consulta con los jueces con los jueces de turno, y muchas veces se le llamaba al juez de turno y nos decía en la consulta que nos comuniquemos con el fiscal de turno, fulano de tal, y bueno, y terminábamos haciendo muchas veces la consulta nosotros, los jefes de turno. Esto que decís vos, Gonzalo, ¿a qué se debe? Y que el auditor no siempre estaba en la unidad y no siempre estaba disponible. No por la ausencia del auditor, te digo de que el juez te decía que te comuniques con el fiscal. ¿Alguno lo puede ayudar a Gonzalo? Porque el primero que interviene. Me dicen... El fiscal es el que va a llevar a cabo la investigación del hecho. Bien, el fiscal es el que va a llevar adelante la investigación del hecho. Perfecto. Bien. Bueno, ahí está un poquito yendo hacia donde pretendo. Les explico esta situación. ¿Qué pasa con el fiscal y qué pasa con el juez de instrucción? En los sistemas, que un poco la actividad de la materia, o sea, de esta primera parte, va a tener que ver con eso, la diferencia entre el sistema inquisitivo y acusatorio. Para hacerlo tangencial, que lo podamos comprender y, lógicamente, sepamos de alguna manera o tengamos una idea de cuál es el impacto que tiene esto en nuestro ordenamiento penal. ¿Sí? Nosotros, en las reglas por las cuales se lleva adelante un proceso penal de una persona que está imputada de un delito, se siguen por las reglas que están establecidas en nuestro Código Procesal Penal. Nosotros en el sistema penal tenemos dos grandes normas. Una, que es el Código Penal o el Código de Fondo, que es único para todo el territorio nacional, porque es una facultad que no, en este caso, que es delegada por las provincias en el gobierno central, es decir, es el Congreso de la Nación el que decide cuáles son los tipos penales que comprende nuestro ordenamiento penal, y ahora leo lo que dice el chat. Y por otro lado tenemos otro ordenamiento muy importante también, que es el Código Procesal Penal, que es el que establece las reglas, ¿sí?, por las cuales se va a llevar adelante las investigaciones para determinar la existencia de ese reproche penal que está contenido dentro del Código Penal de la Nación. Entonces, un primer concepto que puedo sacar de eso es que tengo un solo Código Penal a nivel nacional que rige para todo el país, a diferencia de otros estados, como por ejemplo los Estados Unidos, donde existen distintos códigos penales. Existe un Model Penal Code, que es el código penal modelo, que lo emplean como referencia la mayoría de los estados, pero como ustedes saben, hay estados donde, por ejemplo, existe la pena de muerte y otros estados donde no la hay. La mayoría no la hay porque prácticamente ya está siendo erradicada, inclusive en los Estados Unidos, pero hay estados que todavía la conservan. Perfecto. Me dice Leo, está el Ministerio Público Fiscal en Salta. Bien, un poco voy a ir hacia ahí. Entonces, en nuestro país tenemos un solo código penal donde están todos los delitos y después tenemos distintos códigos procesales penales. ¿Por qué digo distintos? Porque, bueno, cada provincia tiene un código procesal penal distinto. ¿Cuál es la diferencia o por qué a nosotros nos interesa saber esto? Y bueno, porque si el delito que se comete o el delito que se va a investigar entra en juego, en las reglas del juego de una provincia, entonces claramente las reglas del juego van a tener que ser esas, van a tener que ser el código procesal que regula en esa provincia. Ahora yo pregunto, si nosotros tenemos un hecho dentro de un establecimiento penitenciario federal o un hecho que vincula a un agente del Servicio Penitenciario Federal en el ejercicio de las funciones, ¿esto puede caer en la órbita provincial o necesariamente tiene que intervenir la justicia federal? ¿Se entiende la pregunta? Tiene que intervenir la justicia federal porque estamos dentro de un predio federal.
En el caso de ser dentro de una unidad, y si dentro de un móvil es lo mismo. Bueno, esta respuesta que me da Gonzalo, digamos que merece el acuerdo de la mayoría de los jueces federales de nuestro territorio. Ahora, hay algunos criterios que son contrarios a lo que nos decís, Gonzalo, y entienden que hay determinados hechos, por ejemplo, peleas entre internos donde no se arrastra, por ejemplo, responsabilidad del personal penitenciario, estos hechos recaen en la órbita provincial. O, por ejemplo, casos de narcomenudeo. Ustedes saben que el narcomenudeo también fue delegado en varias provincias en el enjuiciamiento de justamente de las órbitas provinciales. Es decir, que lo que en su momento, una de las leyes por excelencia federales, como la 23737, fue, de alguna manera, delegándose esta facultad por la creciente del narcotráfico en nuestro país en las órbitas provinciales. Esto obviamente tiene una lógica porque la idea del Estado central justamente es la de concentrar las grandes organizaciones criminales y que las provincias colaboren en la lucha contra el narcotráfico y puedan llevar adelante las investigaciones cuando se trata de narcomenudeo. O sea que ahí tenemos dos posibilidades en las cuales delitos que son cometidos o que pudieran ser cometidos dentro de establecimientos penitenciarios pueden ser regidos por las órbitas provinciales. Y esto no hace falta irse a muy lejos de Buenos Aires para darse cuenta de eso. Por ejemplo, en Marcos Paz, la mayoría de estos delitos interviene la policía de la provincia de Buenos Aires. En la mayoría de estos delitos interviene la policía de la provincia, es como un criterio rector. Lo mismo pasaba en Ezeiza, en el complejo 1, después, bueno, cambiaron los jueces, cambió un poco el criterio, digamos que tenemos dos criterios ahí distintos, uno el que conserva todavía. Bueno, seguimos entonces. Estábamos con este tema de, bueno, en razón del territorio o en razón de la persona, me decía Gonzalo, que correspondía entonces que estos casos sean tratados bajo la jurisdicción de los juzgados federales. Bueno, en este caso les cuento que tenemos también hechos que pueden ser, en este caso, enjuiciados por las órbitas provinciales. Por eso es importante que nosotros esto lo tengamos en claro, porque nosotros lógicamente, como cualquier cosa que hagamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, jugar al fútbol, las cosas que a nosotros nos gusten, tenemos que saber cuáles son las reglas del juego. Y si no conocemos las reglas del juego, entonces es muy difícil lo podamos jugar. Y para que justamente no tengamos problemas al jugarlo, es entonces que nosotros tenemos que conocer cuáles son esas reglas. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos el derecho procesal penal y que conozcamos, lógicamente, el contenido del Código Procesal Penal, fundamentalmente en aquellos artículos que vinculan estrechamente a nuestra tarea. Esto que les hacía yo, que les preguntaba al inicio, de cuáles son las reglas, de qué reglamenta el Boletín Público 714. Y bueno, sí, inicialmente, como dijimos, reglamenta la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad en lo que atañe a el registro de instalaciones. Podríamos decir también ahí, Mónica, a lo que estábamos hablando, también que esto satisface de alguna manera también lo que establece las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Uno de los contenidos de la materia también es ejecución de la pena privativa de la libertad, que está estrechamente ligado. Entonces ahí también lo que vale aclarar es que la ejecución de la pena privativa de la libertad está entendida también como una continuidad del procedimiento penal. Justamente es una consecuencia del procedimiento penal la existencia de la ejecución penal. Entonces, las reglas que vamos a aplicar en la mayoría de los casos se encuentran contenidas en el Código Procesal Penal de la Nación. Otra de las temáticas también que está estrechamente ligada con esto es, por ejemplo, lo que corresponde a la ley de habeas corpus, que nosotros habitualmente tenemos que vincularnos con esta temática permanentemente por las presentaciones que hacen los internos. Bueno, la realidad es
que el grado de intervención que tenemos la mayoría de las veces nosotros es cuando nos toca hacer un informe para acompañar al juzgado en base al reclamo que hizo el interno, o bien cuando nos toca presenciar una audiencia del artículo 14 de la ley 23098 en los juzgados. Entonces, bueno, vale también agregar a esto que el Código Procesal Penal de la Nación resulta ser la norma que complementa, en este caso, la ley 23098, y también de alguna manera cubre esos vacíos que la norma tiene, porque sabemos nosotros que la ley de habeas corpus es una ley que no se encuentra reglamentada. Entonces, como verán, el Código Procesal Penal de la Nación ofrece un sinnúmero de herramientas y de reglas que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que dominar, porque lógicamente son esas las reglas que se van a evaluar en la instancia judicial cuando tengamos que presentar, por ejemplo, actuaciones en el caso de tener un hecho en un establecimiento penitenciario. Yo preguntaba hoy respecto de a quién le damos conocimiento, y bueno, esto tiene que ver un poco con el trabajo que yo les planteo, esto de identificar la importancia de la implementación del sistema acusatorio en nuestro país, y también para que ustedes puedan un poco identificar cuál es la diferencia entre el sistema inquisitivo y el acusatorio. Bueno, una de las diferencias sustanciales en este caso es que la persecución penal va a estar ejercida por el titular del Ministerio Público Fiscal. Ustedes saben que el Ministerio Público Fiscal es quien de alguna manera nos representa o representa este interés público que tienen los procesos penales en los cuales una persona es enjuiciada. Una de las diferencias sustanciales que existe entre el derecho público y el derecho privado, o en este caso entre el derecho penal y el derecho civil, por ejemplo, es que en el caso del derecho civil el interés o la persecución o el pleito se suscita cuando una de las partes se encuentra interesada en reclamar a la otra el reconocimiento de algún derecho o el pago de alguna suma de dinero. Entonces, en este caso, en el ordenamiento civil o en el derecho privado no habría continuidad en el proceso si la parte accionante, la parte que reclama, no continúa con el mismo. Es decir, si lo abandona, se termina el pleito. Bueno, esa es una de las diferencias fundamentales o sustanciales que hay entre el derecho privado o entre el derecho civil y el derecho penal, porque en el derecho penal es el Estado el que persigue. Es decir que, como hay interés público, no necesitamos la instancia de los particulares para que el sistema penal prosiga. Ahora, digamos que con la venida del sistema acusatorio esto no es que se modifica, no es que se abandona. Lo que fundamentalmente sucede es que esta posición que ocupa el juez o el jurado Señor, en el proceso... Sí, decime. ¿Actuaría de oficio cuando es público? Sí, en realidad, exactamente. La intervención del Estado en los delitos, en los casos en los tipos penales, es de oficio, sin duda. No necesita la instancia privada. Nosotros sabemos que hay algunos delitos que sí requieren la instancia privada. Por eso yo, por ejemplo, no les voy a hablar del abuso sexual, que es el que habitualmente nosotros conocemos que requiere de la instancia de la parte es uno de los delitos que requiere instancia de parte para poder ser impulsado, sino otro que es muy conocido por nosotros en los pleitos que se dan dentro de los establecimientos. ¿Cuál es ese delito que requiere la instancia privada? Por ejemplo, la pelea entre internos, que uno le toma el acta de lesión y el interno dice me caí en el baño. Nosotros sabemos qué es lo que realmente pasó, pero la persona damnificada, o sea, dañada, no denuncia. Entonces no se puede continuar. ¿Por qué no se puede continuar? Porque es el derecho de él de denunciar o no, porque si él te dice que él se cayó y nosotros no tenemos formas de probar que fulano le pegó porque no hay cámara, porque no hay filmaciones, muchas veces ahí suele pasar que la gente que vio
tiene miedo de declarar en contra de esa persona. Está bien. Bien, ahí te agradezco, Gonzalo, el esfuerzo y muchas de las cosas que decís tienen que ver con lo que estamos planteando. Decime. Hola, profe. Sí, te escucho. Cristian. ¿Qué tal, profe? Pienso diferente porque todo depende de la gravedad de la lesión o del hecho. Porque si bien en la mayoría de los internos, en realidad todos no denuncian, nosotros como funcionario público tenemos la obligación de dar la intervención al juzgado de turno, a la fiscalía, en realidad al juzgado de turno. Y, o sea, informar el hecho. Después el juzgado va a determinar si se investiga o si eso queda o queda ahí, lo cierran. Pero sí o sí tenemos la obligación de comunicar. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, los dos tienen razón, vamos a decir así, no están diciendo cosas distintas. Complementando un poco lo que dijo Gonzalo, el hecho de que nosotros le pidamos al interno que manifieste si desea instar la acción penal o si quiere efectuar denuncia en los casos de lesiones leves, después vamos a discutir y vamos a charlar un ratito del tema de las actas de lesión, que no viene mal. Pero fundamentalmente esta idea, ¿no? En los casos de lesiones leves, esta obligación que tiene el Estado, que tenemos nosotros en nuestra posición de garante y en nuestro rol de funcionarios públicos, obligados especialmente por nuestro ordenamiento a efectuar denuncia cuando conocemos sobre la posible comisión de un delito, a diferencia de los particulares. Es decir, yo puedo, por ejemplo, estar por la calle y ver que a una persona le están robando, no hacer la denuncia y no pasa nada porque yo no tengo un deber especial. En este caso, sí tenemos un deber especial porque nosotros, en nuestro carácter de funcionarios públicos, al tomar conocimiento sobre la existencia de un hecho, y máxime que esto se trata de personas que se encuentran bajo nuestro cuidado, como dice Cristian, tenemos la obligación de dar conocimiento a la instancia judicial de la existencia de este hecho. Ahí nos ampliamos, ya primero estábamos hablando de a quién le informamos y ahora ya estamos hablando del hecho. Pero bueno, después vamos a volver a quién tenemos que dar la comunicación para que eso no quede en el aire. Me recuerdo que estábamos hablando del tema. Entonces, en este caso, la denuncia judicial va a depender claramente en el caso de las lesiones leves de la instancia de parte, porque las lesiones leves, si no hay instancia de parte, digamos que en principio no estaríamos frente a una acción típica. El interno, y esto puede ser controvertido claramente, Cristian, porque vos me podés decir, bueno, pero el interno puede estar omitiendo decir que en realidad un interno lo golpeó o que un grupo de internos lo golpearon y yo tengo la obligación de informarle al juez para que el juez tome cartas en el asunto. No, bueno, esto no es así. Al juez le va a interesar, una cosa es la comunicación que nosotros, y esta es una diferenciación que tenemos que tener en claro. Una cosa es el conocimiento que nosotros le damos al juez natural de la causa, al juez que lo tiene a su disposición, que tenemos, frente a quien nosotros lógicamente tenemos la obligación de informar cualquier hecho que guarde relación con el interno. Y otra muy distinta es la que conmueve el sistema de enjuiciamiento penal. La que conmueve el sistema de enjuiciamiento penal son aquellas conductas que se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal y, lógicamente, aquellas que requieren de la instancia de parte. En este caso, a ver, ¿cuál sería el problema? Si yo hago, por ejemplo, la comunicación, me encuentro frente a una lesión leve. En este caso, dos internos se tomaron a golpes de puño. Uno de ellos, no sé, terminó con una escoriación leve. Le hicimos los estudios médicos, todo, lo llevamos al hospital o a sanidad, le hicieron los estudios, no tiene ninguna lesión de consideración, es decir, que no hay ninguna lesión cuya evolución supere los 30 días, y entonces, habiendo merituado esto, obviamente lo vio el médico, le dieron asistencia médica, yo digo, bueno, me encuentro frente a un pleito entre internos. En principio yo Leo, me parece que tenés habilitada el micrófono.
En este caso me encuentro frente a un conflicto entre internos y sé que tengo un reglamento disciplinario, en este caso el reglamento de disciplina para los internos, el cual puedo emplear lógicamente porque en principio, prima facie, como ponemos nosotros, habría incurrido en una falta tipificada en el decreto 18/97. Entonces, no habría, digamos, en este caso un interés por parte de la instancia penal por intervenir. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la comunicación igual? Es lesiones leves, yo comunico al juez, no va a pasar nada. Lo que va a hacer el juez o lo que va a hacer el fiscal va a revisar las actuaciones, va a ver si el acta que nosotros labramos al interno se hizo con las formalidades del código y si esa acta reúne, digamos, las exigencias de la norma para entender que no hubo instancia de parte, es decir, que quien se vio lesionado decidió no estar la acción penal y la causa se va a ir al archivo. Es decir, no va a pasar nada, nosotros no vamos a tener responsabilidad porque en este caso, por hacer un poquito más de lo que la norma me exige. Lo importante acá es saber cuando nosotros estamos, Leandro, ¿vos querés hablar? Porque tenés habilitado el micrófono. Yo trabajaba ya en la ex U9, que después pasamos a Cenillosa. En el UR1 directamente no se efectuaba ninguna acta de lesión. Se hacía el informe, pasaba al servicio de asistencia médica, y el servicio de asistencia médica mandaba judiciales para la comunicación pertinente al juzgado de turno, o bueno, ya era el juzgado número 2 federal, y ellos mandaban un médico forense. No se hacía acta de lesión. Está bien. Leandro, esto, ¿y en la 15, cuando estabas en la 15? En la 15 sí hacíamos acta de lesión. Hacían acta de lesión. Bueno, sí, sí. Bien, perfecto. Eso tiene un correlato. ¿Vos cuando fuiste, Leandro, fue después de Peloso y Turri o antes? No, después de lo Peloso y Turri. Después de Peloso y Turri. Sí, decime. Una consulta, profe, ¿hasta qué cierto punto tiene la validez la acta de lesión? Porque supuestamente, o sea, se adjunta informe y el certificado médico donde detalla las lesiones del interno, digamos. Hasta que, o sea, bien. ¿es válida totalmente bien, la acta? Ahora vamos a ir a eso. ¿Dónde estás, Pablo, trabajando? ¿Dónde estás, Pablo? ¿En la unidad 7? En la unidad 7. Sí. ¿Quién me iba a preguntar algo? No, que yo tenía la misma pregunta. Lo de la acta de lesión. Bueno, ahora voy a la acta de lesión. Es la pregunta del millón. Bueno, volvamos al tema de las lesiones y ahora cierro lo del fiscal y el juez, sí. Yo quería explicar el tema ese porque hay lesiones leves, como usted decía, que tenemos el deber de comunicar o poner en conocimiento de los hechos al juez natural que lo tiene detenido al interno. Pero hay un memorando, que no me acuerdo el número ahora, pero dice que la lesión es grave y gravísima. No solo se deberá informar al juzgado de turno, al fiscal de turno, sino también a la procuración penitenciaria, Procudin de violencia, que no me acuerdo el nombre. Bueno, digamos que ahí excedemos el contenido de la materia, pero está bien, Gonzalo. En principio lo que tenemos que tener en claro, y esto digamos, es lo primero que yo creo que nosotros tenemos que tener por seguro, cuáles son las obligaciones que la ley me impone. O sea, hay obligaciones que la ley me impone y otras que los reglamentos penitenciarios también pueden imponer. En este caso, un memorando no sería un reglamento, sería una opinión o una directiva impartida en un momento histórico y cuya validez también se encuentra supeditada al criterio que pueda tener otra autoridad que venga con posterioridad. Acá lo importante es que nosotros sepamos con certeza, para no irme de tema, porque yo no estoy de acuerdo con eso que planteás vos, Gonzalo, más allá de que esté en algún memorando, lo cual es muy probable que sea así de esa manera. Tampoco les voy a enseñar a que no cumplan con los memorandos. Ahora, difícilmente de mi boca salga, como asesor jurídico de cualquiera de ustedes, en este caso que comuniquen sobre la existencia, que gasten el tiempo en comunicar la existencia de un hecho a organismos de control que no tienen competencia, en este caso para los procedimientos de enjuiciamiento penal, porque, y te voy a dar el porqué, Gonzalo, porque
quien tiene competencia, y claramente hay un principio que tiene que ver con la reserva que tienen estas actuaciones penales, en cuya órbita solamente es de exclusivo conocimiento de la instancia judicial. Es decir, la única posibilidad que nosotros tenemos de romper ese velo o de correr ese velo para que otros conozcan respecto de los pormenores de este tipo de situaciones es que lo autorice la instancia judicial. Lo que pasa es que esto también entra en colisión, Gonzalo, con normas que lógicamente regulan la actividad de la Procuración Penitenciaria o de los organismos que me nombrás, que quienes tienen lógicamente facultades para pedirle a la administración que informen sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con los internos. Pero vuelvo a decir, para mí no hay conflicto porque en realidad no hay problema que nosotros informemos lógicamente de las cuestiones que se suscitan en los establecimientos, en tanto y cuanto ello no vulnere el secreto y la razón de ser de ese secreto que tiene en la primera instancia un procedimiento de enjuiciamiento penal. Entonces, por eso es que hay que ser cautelosos con ese tema de las comunicaciones. Lógicamente, yo digo, las comunicaciones que son de tipo obligatorias, que no tienen que jamás tenemos que sortear, salvo que haya una orden judicial que así lo imponga, es la que da conocimiento al juez natural del interno, la que da conocimiento al juez de turno y en su caso la que da conocimiento al fiscal. Esto, cerrando el tema ese, Gonzalo, después si querés podemos profundizar sobre ese tema, pero para no desviarme del foco de lo que estamos hablando. Pero gracias por el aporte porque es válido. Respecto de lo que decías en cuanto a los casos de lesiones leves, bueno, las lesiones leves en realidad nosotros no necesitamos, y ahí lo empalmo directamente con el tema de las actas, nosotros no necesitamos la existencia de ningún acta para, en este caso, para no judicializar el caso. El interno tiene distintos canales para hacer conocer su voz frente a la administración y muchas veces incurrimos en este exceso de querer preguntarle al interno lo que nadie pidió que nosotros le preguntemos. Y en ese afán es que muchas veces terminamos capturados en algún tipo penal, como puede ser la figura de encubrimiento o bien la figura de falsedad ideológica. Y tengo antecedentes como para compartirles. Hoy les quería compartir una resolución judicial que dictó el procesamiento de un camarada. Después se las voy a hacer llegar porque la estoy adecuando como para poder compartir los contenidos que ustedes pueden conocer porque es una causa que se encuentra en trámite. Pero en primera instancia, contestando la pregunta que me hicieron respecto de las actas de lesión, lo que le tengo que decir es que no estoy en contra de las actas de lesión, me parece que abro al contenido de todos para quienes no saben de lo que estoy hablando, por las dudas, porque bueno, tenemos gente también del escalafón administrativo, pero bueno, la mayoría de nosotros sabemos de qué se trata. Las actas de lesión son actas que se le toman a los internos cuando, valga la redundancia, presentan algún grado de lesión, en el cual, además de volcar los datos filiatorios del interno y dónde se encuentra alojado, le preguntamos respecto del origen de sus lesiones y también se le pregunta si desea instar acción penal. Y en algunos casos le ponen si hubo intervención de terceros y bueno, hay distintos, la verdad que hay tantas actas de lesión como unidades penitenciarias tenemos en el país. Estas actas son rubricadas por el interno, en algunos casos y en otros no, porque los internos deciden no firmar y se vuelca una leyenda de otros y digo al pie de las firmas de los actuantes y la firman conjuntamente con quien redacta el acta de lesión, la firman también testigos que son en la mayoría de los casos personal penitenciario. ¿Me faltó algo de lo que dije o estoy más o menos? De las que usamos habitualmente. Leo, ¿qué opinas? En alguna de las actas también pregunta si hubo participación de personal penitenciario. Sí, hubo participación de personal penitenciario. Esa es buenísima también. Bueno. O sea, falta que diga libre ese orden de detención para el camarada y ya está.
Bueno, como les dije. Sí, Leo, ¿ibas a decir algo? Se te abrió el micrófono. Sí, que también hay que aclarar de que va en la firma de todo el personal penitenciario, ya que el acta se redacta dentro de un ambiente de encierro, como son las unidades penales, ¿no? Perfecto, esto que decía al principio de las formalidades del artículo 138 y 139 del Código Procesal Penal de la Nación, que nos exige, que nos pide ciertos recaudos, entre los cuales nos pide la firma de testigo. Fíjate si puedes cerrar el micrófono, Leo, porque tengo el sonido ambiente. Que nos exige la presencia o la participación en las actuaciones de testigos civiles. Y en este caso por no disponer, o a veces disponiendo, pero bueno, como es más fácil que tengamos testigos civiles, testigos penitenciarios, se le pide a algún compañero o algún agente que muchas veces no participa en el procedimiento, se le pide que oficie de testigo de actuación. Perfecto. Bueno, a este respecto lo que tengo que decir es que no hay ningún inconveniente con que ustedes labren un acta. Lo importante con esto es que ustedes sepan que ustedes no están obligados a realizar un acta de lesión cuando se encuentran frente a un interno lesionado. A lo que sí ustedes están obligados es a lo que la ley manda, esto que decía yo, del principio de reserva también que está establecido en nuestra Constitución. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda. Es decir, que en este caso no tenemos ninguna reglamentación penitenciaria que a nosotros nos imponga la obligación de realizar un acta. Esto primero. Lo que sí nosotros tenemos es la responsabilidad de que cuando nos encontramos frente a un hecho que involucra la intervención de un interno, y lógicamente esto puede resultar de un interno lesionado, esto tranquilamente puede ser en una recorrida que yo estoy realizando en un pabellón, encontrarme con un interno que presenta lesiones y de las cuales yo no puedo dar cuenta de su origen. No necesariamente esto tiene que ser volcado en un acta. Yo podría tranquilamente redactar un informe en el cual dé cuenta de la situación con la que me encontré y al mismo informe adjuntar el certificado médico expedido por el facultativo de turno. Lo que quiero dar cuenta con esto es que el acta de lesión no va a ser de que la sospecha del origen de las lesiones no sea dirigida en mi contra o de mi personal. Eso es una falacia. Nosotros tenemos un sinnúmero de causas en las cuales tenemos camaradas justamente imputados por la existencia de estas actas de lesiones, en las que muchas veces, como dijo el compañero acá, los internos manifiestan que se cayeron en el baño, y tenemos inclusive documental acompañada por nosotros mismos, registros fílmicos, en los cuales se ve claramente que los internos se pelean entre sí o que pelean con el personal penitenciario en el marco de un procedimiento extraordinario. Y bueno, claramente estas declaraciones, estas manifestaciones que hacen los internos totalmente contrario a la realidad de los hechos, en lugar de colocarnos a nosotros en una posición de ventaja, porque nosotros podríamos decir, bueno, el interno manifestó que no hubo intervención de personal penitenciario, que se cayó en el baño, y en su caso estaría incurriendo el interno en el delito de falso testimonio, o bien podría decirse, bueno, porque el interno, teniendo la oportunidad de denunciarme, no lo hizo, perdió la oportunidad. Bueno, esto les debo contar, y ya a esta altura del campeonato tendríamos que saber que no es así, porque el interno tranquilamente en cualquier momento de la instancia penal puede plantear frente a la jurisdicción que fue sometido a algún tipo de trato o de maltrato, a cualquier tipo de tormento, severidad, de vejaciones, a premios ilegales por parte del personal penitenciario, y que la declaración que brindó fue de alguna manera forzada por el personal penitenciario a instancia de amenazas o de aprietes. Entonces, estos dos conceptos. Primero, de que el que el interno manifieste en un acta que no hubo intervención de personal penitenciario, a nosotros no nos exime de responsabilidad. Y por el otro, que la existencia de un acta de lesión eventualmente hasta inclusive podría hacernos a nosotros incurrir en una responsabilidad penal
Por ejemplo, en los términos de la falsedad ideológica, que ustedes saben que la falsedad ideológica es insertar en un documento público información que es falsa, o sea, afirmar una falsedad, y en este caso también poder incurrir, por ejemplo, en el delito de encubrimiento, para el caso de un jefe de turno, por ejemplo, que redacta un acta de lesión sin conocer el origen de los hechos, o conociendo el origen de los hechos, vuelque, por ejemplo, en un acta del otro CIDIGO que el interno se negó a firmar, porque sabemos nosotros que ahora difícilmente le hagamos firmar al interno un acta de algo que no sucedió, de algo que no pasó. Estoy viendo que me quedan 8 minutos. Si se corta, nos conectamos 15 minutos más y cerramos. Porque la idea es ir más o menos hasta las 2:30. Bueno, como les decía, entonces, lo que tenemos que tener en claro acá es que no estamos obligados a realizar el acta de lesión, y si la realizamos, eventualmente podemos tener una consecuencia penal. Ahora, ¿esto quiere decir de que yo no tengo que hacer en ningún momento un acta de lesión? No, tampoco estoy diciendo eso, por eso digo que yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo lo que digo es, cada vez que ustedes tienen que hacer un acta, o que tienen que redactar, por eso arranqué con el ejemplo del 138, 139, y le ponen CP, o le ponen CPP, o CDP, o cualquier cosa, porque no saben que es el 138, 139 del Código Procesal Penal de la Nación. Lo que yo les digo es, si van a hacer un acta, háganla como corresponde. Es decir, si yo estoy describiendo un suceso, entonces, bueno, que el acta tenga todos esos contenidos. Porque yo lo que tengo que saber es que, primordialmente, este tipo de actas no van a pasar inadvertidas en un procedimiento penal. Lo primero que va a hacer el fiscal o la persona que instruya la causa va a ser justamente ver en qué momento se le dio la oportunidad de hablar al interno y qué dijo en ese momento, o eventualmente qué escribimos nosotros. Entonces eso lo tenemos que tener absolutamente en claro. Y el hecho de volcar en un acta otro CIDIGO que el interno se negó a firmar no tiene sentido. Yo les voy a poner un caso. Por ejemplo, salimos de recorrida, vamos en un pabellón y nos encontramos que un interno se encuentra lesionado. Entonces yo tengo que documentar eso. ¿Qué hacemos en la práctica habitualmente? Y bueno, hacemos un acta que está ya predeterminada, la llevamos con los espacios en blanco, rellenamos el nombre del interno y le decimos que escriba de puño y letra lo que le pasó. Y esto que decían ustedes, de si hubo intervención de terceros, si hubo participación de personal penitenciario y se desea dictar la acción penal. Debajo firma el interno, pone la huella, firmamos nosotros y debajo 2 testigos penitenciarios. Esto es lo que habitualmente sucede. ¿Qué los invito yo a hacer en estos casos? Yo creo que estos son los casos testigos donde sí yo haría un acta. Yo poniéndome en el lugar de ustedes, de jefes de área o jefes de división o de jefes de sección o algunos que están todavía cumpliendo funciones de jefatura de turno, yo lo que haría es redactar un buen acta. Primero convocaría la presencia de un médico, lógicamente, para que lo evalúe el interno, y redactaría un acta en la cual daría cuenta de la circunstancia, tiempo, modo y lugar. Diría que en la localidad de partido de José María Ezeiza, a los tantos días del mes de tanto, sede de la jefatura de turno del Complejo Penitenciario Federal 1, a los tantos días del mes de julio del año 2021, el funcionario que suscribe, siendo las tantas horas, se constituyó en las instalaciones de la Unidad Residencial 1, Pabellón H, celda 12, en la cual fue escoltado, fue acompañado conjuntamente con personal de la División de Seguridad Interna del establecimiento, fulano de tal y fulano de tal, y que bueno, en tales circunstancias se advirtió que el interno fulano presentaba lesiones. Que al efecto se convocó a personal médico del establecimiento para que evalúe el mismo, haciéndose presente a las tantas horas el médico fulano de tal, y quien llevó adelante una evaluación y practicó curaciones, que al ser preguntado al interno respecto del origen de las lesiones, manifestó o refirió no querer hacer ninguna manifestación al respecto, o lo que haya manifestado el interno,
a cuyo efecto se lo invita conjuntamente con el personal participante a rubricar el contenido de la presente acta, manifestando el mismo, por ejemplo, en este caso, en presencia de los testigos que fueron convocados al efecto, que el mismo se niega a rubricar la misma. Es decir, yo en el mismo contenido del acta vuelco que lo vio el médico, que nosotros le preguntamos qué es lo que le pasó, que el interno se le dio la posibilidad de manifestar lo que quería manifestar, y en su caso también le podemos preguntar si desea realizar algún tipo de denuncia contra el personal penitenciario. No es algo muy distinto a lo que se hace en las actas de lesión, pero es algo que más completo. Bueno, ¿quiénes van a rubricar esa acta? Esa acta va a rubricar, lógicamente, el actuante, el que llevó adelante el procedimiento, los testigos, el médico, el interno. Si voy a hacer una acta, la tengo que hacer bien. Entonces, lo que yo digo es, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos frente a este tipo de situaciones? Situaciones que yo diga, bueno, esto sí realmente lo tengo que documentar. Nosotros sabemos cuando nos encontramos frente a casos que pueden ser judicializados o que pueden arrastrar responsabilidad personal penitenciaria. Entonces, en esos casos sí, los invito a hacer un acta de procedimiento, no un acta de lesión. Erradicar este nombre, este título de lesión, porque es un invento penitenciario, decir, en todo caso, nombrar como un acta, que se elaboró un acta, y después voy a hacer un informe cabeza, que es el que se hace habitualmente, para dar cuenta a la superioridad que se llevó adelante un procedimiento en el cual se advirtió que un interno presentaba lesiones y que se le brindó asistencia médica, a lo cual se adjunta el acta de procedimiento correspondiente. Como no estoy... ¿Qué nos va a permitir? Sí. Te escucho, ¿Le hago una consulta? Sí, le hago una consulta. Más o menos... Sí. Lo que usted está explicando, que hagamos en el acta de lesión, lo que dice que se hace presente el médico, fue acompañado por el personal, y todo lo que dijo, eso se plasma siempre en el informe, lo que hacemos nosotros. Lo plasmamos en el informe y ahí ponemos que se adjunta acta de lesión con certificado médico del médico que está de turno, el facultativo de turno, y ahí donde el interno manifiesta, dice, me caí, me lastimé jugando al fútbol, acá lo que siempre pasa, si de un procedimiento de requisa, donde ingresa una alteración del orden, bueno, ahí hacemos las actas en cuerdas separadas, se hace el procedimiento, se ingresa, se pone todo lo que el procedimiento requisa, que se lo lleva al fondo y todo lo que se pone. Bueno, ahí nosotros plasmamos en el informe, le comento cómo nosotros nos manejamos acá, plasmamos en el informe que se realizó el procedimiento, fue acompañado por el agente de requisa, auxiliar de requisa, acompañado del médico de turno, fulano de tal, y ahí se adjunta, y en el acta de lesión el interno manifiesta cómo fue su lesión. O sea, pero todo lo que usted dijo, nunca lo pusimos en el acta de lesión, pero sí va todo en el informe Gaveta. Entendí, Marcelo. Ahí se está por cortar la comunicación, Pablo, sé que querés hablar. Si quieren, nos desconectamos y nos conectamos con el mismo link, así le contesto a Marcelo y después te doy la palabra a Pablo para lo que tenías para decir y les contesto. Pablo, querías hacer un comentario. Sí, prácticamente es lo mismo de lo que dijo el compañero ahí, Recalde, que sí, es así. Y creo que todas las actas de lesión puede ser que ya en un boletín ya estuvieron preestablecidas cómo tienen que ser y en ningún momento se han modificado, ¿puede ser? Bien, perfecto. Primero, no hay ningún boletín público que establezca la obligación, como dije, de que tengamos que realizarlas. O sea, lo que sí, Pablo, es que lógicamente tenemos muchas actas que están reglamentadas y los requisitos no distan mucho de lo que establecen los artículos 138 y 139 del Código Procesal Penal de la Nación. A ver, ¿tengo posibilidad de compartir pantalla, Norma? A ver, déjenme un segundito. Profesor, lo que usted explicaba era que era conveniente que se haga un acta de procedimiento dentro del acta de lesión. No, lo que yo les quiero dar cuenta es que si vamos a realizar un acta, tenemos que cumplir con las formalidades que establece el código.
Y lo que primero tenemos que tratar de diferenciar es lo que es un acta administrativa de lo que es un acta dentro de las reglas del juego, de las que yo les invito a conocer, que es la del Código Procesal Penal de la Nación. Es decir, van a haber sucesos en los cuales nosotros nos vamos a regir netamente por cuestiones administrativas, como ser, por ejemplo, el procedimiento disciplinario de internos, donde lógicamente nos vamos a seguir por las normas que establece ese decreto reglamentario, y van a haber casos en los cuales nosotros nos vamos a encontrar frente a la posible comisión de un delito. Entonces, cuando nosotros estamos frente a este tipo de situaciones, usted, como nosotros siempre distinguimos en las unidades, que lo llaman al auditor y le dicen, ¿cuántos informes quiere que le mande? Y esto es así, ¿cuántos informes quiere que le mande? Y mirá, necesito uno para la prevención, uno para la información sumaria, uno, póngale que le agreguen uno para judiciales, que tiene que hacer la comunicación, y uno para el parte disciplinario, exactamente, para la oficina de instrucción. Es decir, acá lo que tenemos que entender es que si nosotros estamos frente a la posible comisión de un delito, independientemente de las formalidades previstas en nuestras reglamentaciones penitenciarias, nosotros no podemos soslayar las formalidades que establece el código. A ver si tengo posibilidad de compartir. Sí, ahí tengo posibilidad. Bien, ahí les voy a compartir en pantalla. Fíjense lo que dice el artículo 132 y 139 del Código Procesal Penal de la Nación. Dice, cuando el funcionario público que intervenga en el proceso deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este capítulo. A tal efecto, el juez y el fiscal serán asistidos por un secretario, esto es en el caso de que el procedimiento sea llevado adelante bajo la regla neurálgica de nuestro código, que es que estos procedimientos tienen que ser dirigidos por el juez o por el fiscal a instancias de la delegación que hace el juez en el fiscal, y en este caso, bueno, y los funcionarios de la Policía de la Fuerza de Seguridad por 2 testigos. Acá lo que está pidiendo es que en el caso nuestro seamos asistidos por 2 testigos, que en ningún caso podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten los actos irreproducibles y definitivos, tales como el secuestro, inspecciones oculares, requisa personal. ¿Sí? Nos quedamos con esta parte. Es decir que nosotros, para realizar actas que van a ser puestas a disposición de la instancia judicial en el marco de un procedimiento de enjuiciamiento penal, tienen que sí o sí llevar las formalidades que establece el artículo 138. Es decir, que tienen que haber 2 testigos que sean ajenos a la repartición. Y si yo me encuentro en un establecimiento, por ejemplo, estoy en Güemes o estoy en Marcos Paz, y son las 12 de la noche de un día sábado o un día martes, y no tengo posibilidad de conseguir testigos, y bueno, ahí voy a describir esa imposibilidad. Y lógicamente esa circunstancia va a ser algo. Consulta. Déjame terminar, Marcelo, déjame terminar y ahora te doy la palabra. Esto va a ser atendible. Ahora, muchas veces nosotros nos encontramos frente a procedimientos en los cuales sí es posible contar con testigos civiles. Pero tenemos muchas veces esta idea equivocada de que el testigo civil tiene que estar presente al momento en que se lleva adelante el procedimiento. Esto es erróneo. El procedimiento, cuando se realiza, lógicamente, nosotros no entramos con el testigo a un allanamiento, lo saco del ámbito carcelario, vamos a un allanamiento de morada. Entro a hacer un allanamiento, rompo una puerta, tengo peligro inminente porque adentro puede haber una persona armada o personas armadas. Claramente no entro con los testigos civiles para que vean todo el procedimiento que estoy llevando a cabo. Yo traigo al testigo civil cuando ya el hallazgo se encuentra producido. Si yo puedo disponer también de testigos presenciales en algunos procedimientos, bueno, eso se vuelca en el acta. Pero acá lo que me está pidiendo el acta del artículo 138 son testigos de actuación. Es decir, que el procedimiento debe contar con testigos de actuación. Y esos testigos pueden ser, por ejemplo, no sé, en el complejo 1 salíamos a buscar gente de la cocina o gente que estaba en los servicios de limpieza, o personas que circunstancialmente venían al establecimiento para realizar alguna diligencia y se los tomaba, se los tenía, digamos, presentes para oficiar de testigos. También puedo salir a la colectora, a la calle y buscar testigos como lo hace cualquier funcionario de una fuerza de seguridad, porque nosotros revestimos ese carácter.
termino y ahora te doy la palabra, Marcelo. El 139 dice, las actas deberán contener la fecha, el nombre y apellido de las personas que intervengan, el motivo que haya impedido en su caso la intervención de las personas obligadas a asistir, la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado, las declaraciones recibidas, si estas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, si las dictaron los declarantes. Concluida o suspendida la diligencia, el acta será firmada previa lectura por todos los intervinientes que deban hacerlo. Cuando alguno no pudiera o no quisiera firmar, se hará mención de ello. Si tuviere que firmar un ciego o analfabeto, se le informará que el acta puede ser leída y en su caso suscrita por una persona de su confianza, lo que se hará constar. Lo que les quiero, cierro con la idea y te doy la palabra, Mariano. Lo que les quiero dar cuenta con esto es que, lógicamente, lo que nos está diciendo el código es que cuando nos encontramos frente a un hecho que lógicamente que va a ser capturado por el procedimiento penal, yo tengo que seguir las reglas del Código Penal y del Código Procesal Penal. ¿Y cuáles son esas reglas? Las que establece el artículo 138-139. Si yo hago un acta administrativa de lesión que no reúne los requisitos y que inclusive me expone a mí frente a la autoridad judicial en una responsabilidad penal, por ejemplo, de falsedad ideológica, ahora les voy a compartir un extracto de un auto de procesamiento contra un funcionario del Servicio Penitenciario Federal por la redacción de un acta de lesión, con esta cuestión del otro sí digo, claramente esto puede traer una responsabilidad. De ahí a que el fin de la historia, el fin del cuento sea que la justicia lo condene, bueno, hay una distancia importante. Todavía no tenemos ningún antecedente de agentes que hayan sido condenados por esta figura, al menos que yo conozca, por falsedad ideológica, pero sí que han sido imputados y procesados, como en el caso que nos ocupa y otros que tenemos también, en los cuales fueron arrastrados inclusive a la figura principal del delito por haber redactado actas. Porque también el redactar actas de alguna manera también nos coloca, porque muchas veces se redactan deficientemente y nos colocan en el lugar del hecho. Muchas veces para determinar qué personas participaron en un hecho cuando no surge claro de las actuaciones, la redacción de estas actas nos puede también arrastrar al lugar de la comisión del supuesto hecho en el cual probablemente nosotros no hayamos participado. Entonces, lo que decía Pablo y lo que decías vos, Marcelo, de que ustedes vuelcan toda esta información que yo les estoy invitando a volcar en el acta, en el informe de Foja Frente, yo lo que les tengo que decir ahí es que el informe de Foja Frente es una actuación administrativa, ¿sí? Si yo me quiero, quiero cumplir con las formalidades del procedimiento penal y que el acta no caiga, porque nosotros también creo que hacemos nuestro trabajo y nuestro mejor esfuerzo para que los hechos que se suscitan dentro del establecimiento penitenciario, en los cuales puede arrastrar responsabilidad penal de los internos, no queden impunes, porque si no estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces, para que eso no caiga, porque ahí les cuento la otra parte de la historia, para que eso tenga validez probatoria y reúna los requisitos y sortee la instancia, en este caso del dictamen del Ministerio Público Fiscal, o bien de cualquier planteo que pueda hacer la defensa del imputado, la defensa del interno, en la instancia judicial, tiene que reunir estos requisitos. Y el informe de Foja Frente no satisface esos requisitos. El informe de Foja Frente resulta ser u oficia como una declaración que realiza el funcionario público frente a la instancia judicial. O sea, podría, en su caso, suplir la exigencia de una denuncia, mas no reúne los requisitos de un acta, en este caso, por ejemplo, que recoge la declaración de un interno que manifiesta, por ejemplo, haber sido agredido por un tercero o que no hubo agresión de terceros. Entonces, lo que yo les digo es, si van a hacer un acta de lesión, hagan un acta, pero hagan un acta como corresponde, en los términos del 138-139, con todos los requisitos que establece la norma. Sí. Javier, ¿puedo hacer un comentario? ¿Quién habla? Fernando. Sí, te escucho. ¿Sabés que en Santa Rosa, en La Pampa, cada vez que había un hecho, ya sea por detección, sobre todo del elemento no permitido, ya sea marihuana, y sí, usualmente era marihuana pastilla,
Sí. La requisa, cuando encontraba, únicamente hacía el acta de secuestro. Una vez que se hacían las comunicaciones al fiscal de turno, el fiscal ordenaba que venga la Policía Federal a hacer las actuaciones. El servicio lo único que hacía era el acta de secuestro, y junto con el acta se entregaba todo a la policía y ellos llevaban adelante todo el acto administrativo. Está bien, está bien. Bueno, ahí está bien, digamos que ahí nos liberan de alguna manera de la cuestión. Esto puede pasar, por eso también hay una diferencia entre lo que es los primeros actos que realiza el funcionario de la Fuerza de Seguridad cuando se encuentra frente a un delito y aquellos que son posteriores y que ya tienen más que ver con las actuaciones prevencionales, como ser, por ejemplo, recibirle declaración a los testigos, que esto puede ser una tarea que puede ser claramente delegada en cualquiera de nosotros. Nosotros por ahí, los que están por ahí más acostumbrados a trabajar en procedimientos que se llevan adelante en establecimientos de Buenos Aires o en los complejos penitenciarios, normalmente las actuaciones, digamos, en su integralidad, la realiza el personal penitenciario, o sea, la realiza, perdón, la auditoría zonal del establecimiento en cuanto a las tareas de prevención. La tarea del personal que realiza el procedimiento, digamos, se circunscribe a la confección de un acta, de un informe de foja frente, la colección del certificado médico, obviamente procurar la asistencia médica al interno, el acta de lesión para los casos en donde todavía sostienen la idea de que hay que hacer un acta de lesión, porque no les vengo acá a enseñar a que ustedes abandonen el acta de lesión, no es mi tarea, eso tiene que ser la consecuencia de un análisis que ustedes mismos deben hacer. Lo que pasa es que muchas veces también, lo que digo yo, es que hay razones de oportunidad que solamente quien está en las actuaciones o quien está en el que tiene el fierro, como digo yo, el que está en el procedimiento, sabe que lo tiene que hacer. Por ejemplo, no sé, Mónica, ponele que tenés un procedimiento vos de requisa ahí en el complejo 4 y bueno, tenés internas lesionadas y vos vas a hacer el acta de lesión, ¿no? Redactás el acta de lesión y demás, y obviamente querés hacer las comunicaciones a la instancia judicial. Y vengo yo de auditor de turno y te digo, mirá, actas de lesión no quiero, te digo, acta de lesión no quiero. Así que si querés hacer acta de lesión, hacelas y guardátelas vos, porque yo actas de lesión no quiero. Entonces, bueno, ahí entramos en una discusión, porque vos me decís, no, ¿cómo no vamos a hacer acta de lesión si yo quiero dejar plasmado que las internas se pelearon entre sí y que ellas mismas firmen, rubriquen lo que pasó, y yo quiero dejar eso salvado en las actuaciones? Y bueno, a ver, ahí vamos a entrar en una discusión. Acá lo importante es saber que el que tiene la responsabilidad, más allá del consejo que le pueda dar el abogado que los asesora, los que tienen el fierro son ustedes. Entonces acá, digamos, el principal desafío, inclusive que tenemos nosotros, quienes también nos toca formar a los auditores, es que ustedes le den los mejores consejos, que los acompañen a tomar las mejores decisiones. Ahora, la intervención de la auditoría zonal es a los efectos de opinar respecto a lo que se está llevando a cabo, no de decirles a ustedes lo que deben hacer. Quienes conducen el procedimiento son ustedes, quienes van a ir a dar cuenta en la instancia judicial sobre los actos que se realizaron son ustedes. Entonces, por eso es que tienen que conocer todas las opciones y decir, bueno, yo me voy a quedar con esto, pongámosle que convence lo que yo les acabo de decir, yo me voy a quedar con lo que me dijo Javier en la capacitación, y en mi caso voy a hacer solamente actas de lesión, no serán actas de lesión, porque yo los invito a que sí no digan más de esa leyenda, pero voy a hacer actas cuando yo considere que es estrictamente necesario. Ahora, también debo decir que la afirmación de un funcionario público quien rubrica un informe, porque tampoco quiero que se entienda como que el informe de foja frente no tiene validez alguna. No, por supuesto que tiene validez. Tiene validez el informe de foja frente, lo que sí, para que sortee una instancia penal y que la palabra, por ejemplo, en este caso, lo que yo quiero, un hecho irreproducible que yo quiera reproducir en actuación,
para que tenga esa fuerza de ley, tiene que tener las formalidades del 138-139. Por eso es que les digo, si vamos a hacer un acta, bueno, hagámosla, pero hagámosla bien. Hagámosla, como decimos nosotros, bien piola. Hagámosla con todas las formalidades. Y hoy tenemos la ventaja de que la tecnología nos permite copiar y pegar, que nos encanta. Entonces, tranquilamente voy a poner mis mejores esfuerzos en hacer un buen acta de procedimiento. Hago un acta de procedimiento. Si quieren titularlo así, pónganlo así. Acta de procedimiento. Voy a redactar un buen acta de procedimiento y el contenido del acta de procedimiento lo voy a sacar y lo voy a meter en la formalidad penitenciaria del informe de foja frente. Ahora, para la instancia judicial, si ustedes tienen o no un informe de foja frente, les interesa muy poco. A lo que le interesa a la instancia judicial es que el procedimiento sea llevado adelante con las formalidades del código. Díganme ustedes, muchos de ustedes ya han tenido situaciones en las cuales se han visto involucrados en actuaciones policiales. Díganme ustedes en qué actuación policial ustedes vieron que hay un informe de foja frente. Que hay un informe de foja frente. ¿Dónde vuelcan las actuaciones los funcionarios de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, de la policía de seguridad aeroportuaria? ¿Dónde vuelcan las actuaciones? Las vuelcan en un acta de procedimiento. En un acta de procedimiento. Claro, no es que lo hacen porque, no, bueno, porque es otra fuerza. Entonces, nosotros somos servicio penitenciario. Nosotros le volcamos lo que se vuelca, como usted dice, lo hacemos en el acta de secuestro. Por ejemplo, secuestramos un celular o algo en un procedimiento de requisa y se lo vuelca todo en el acta, como usted dice, celular tanto, email tanto, interno tanto. Eso sí lo hacemos, pero en un acta de secuestro. Lo que es un acta de lesión nunca lo hice. Yo nunca lo hice. Bueno, eso trasladalo, eso mismo, Marcelo, trasladalo a todas las actas que vos realices. Nosotros, por ejemplo, en el Complejo 1 estábamos migrando. ¿Tengo gente del Complejo 1 acá? No, ¿sí? Y a otra cosa que me refería, que usted se refirió hoy, donde decía de los 2 testigos que busquemos que sean civiles. Cuando nosotros, lo que nosotros hacíamos, bueno, ahora lo voy a implementar y lo voy a cambiar. Por ejemplo, decían de otra repartición, nosotros lo entendíamos a que sea de otra sección que no sea la sección interna, requisa, buscábamos de seguridad externa, o sea, que están fuera, están en los muros, buscábamos el jefe de guardia, el oficial de servicio. No está mal ese criterio, Marcelo. Y lo hacíamos, entonces, mantenelo. Eso hacemos nosotros. Ese criterio mantenelo, pero mantenelo para cuando vos no puedas conseguir testigos civiles. Si vos no podés conseguir testigos civiles, viste cuando nosotros decimos, tenemos una situación en la cual, por ejemplo, tenemos un interno que está traficando, ¿no? Y estamos detrás de esa pista y decimos, bueno, en algún momento lo tenemos que enganchar porque este tipo vive en la cagada, como decimos nosotros, y andamos atrás. Entonces llega el día D, tenemos el dato, vamos a hacer el procedimiento, y es igual, es todo un universo, pues no voy a entrar ahí porque de última, en otro encuentro hablamos de qué pasa cuando yo tengo un dato y de qué manera tengo que proceder. Para que sea, lógicamente, para poder volcarlo en el papel adecuadamente y que eso tenga validez frente a una investigación penal, ¿sí? Que cumpla con las garantías. Ustedes van a ver ahí una parte en la materia que dice garantías constitucionales. Esa parte les pido fundamentalmente que la tengan muy presente, porque ahí es justamente donde está la receta de la Coca-Cola. Si nosotros no cumplimos con las garantías del debido proceso, entonces no estamos cumpliendo, en este caso, con la tarea que a nosotros se nos encomienda, y en consecuencia también podemos ser pasibles de una sanción que el mismo Código Procesal Penal prevé. Por ejemplo, acá, como verán en el artículo 187, dice: los funcionarios de la policía, de la fuerza de seguridad, que violen disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados, salvo que se aplique el Código Penal por el Tribunal Superior de Oficio o a pedido de parte y previo informe del interesado con apercibimiento, multa, de acuerdo al artículo 159, segundo párrafo, o arresto hasta 15 días recurribles dentro de los 3 días ante el órgano judicial que corresponda. Esto quiere decir que
no solamente pueden ser nulificadas las actuaciones que nosotros realizamos deficientemente, sino que también podemos incurrir en los términos del artículo 187. ¿Cuál es la otra figura que escoge por fuera del Código Procesal Penal de la Nación? El Poder Judicial, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. De mínima, ¿no? Como yo les digo, de mínima lo que tenemos es que podemos terminar en una situación de incumplimiento, en una sanción en los términos del Código Procesal Penal, o en una conducta penal, que puede ser desde incumplimiento de los deberes de funcionario hasta la figura de falsedad ideológica, encubrimiento, o que nos arrastren a la figura principal. El cometer actos que retarden, omitan o realicen acciones proactivas en contra del éxito del procedimiento penal, nos pueden arrastrar a una responsabilidad penal. Entonces, lo que decía Marcelo, todas esas formalidades que vos estás usando para el acta de secuestro, bueno, migralas también para el resto de las actuaciones. Por ejemplo, en el complejo 1, estábamos haciendo ya con la gente de requisa y con la gente de visita, un acta de procedimiento que suple el informe de foja frente. Entonces, hacen un acta de procedimiento donde se describe todo lo que se hizo. En el acta contamos todo. Contamos el hecho, contamos que hicimos test de orientación y pesaje, que se procedió al secuestro, que se ensobró, que se tomaron fotografía 1 tal cosa, fotografía 2 tal cosa, todas las formalidades, todo lo que se realizó en los términos del Código Procesal Penal de la Nación, van en esa acta de procedimiento. En algunos casos ellos escogían hacer, además de esa acta general de procedimiento, que reúne todos los requisitos, que va con la firma de todas las partes, que tiene testigos civiles, que firma el imputado. Esta es otra cuestión fundamental. Si yo tengo una persona identificada en la posible comisión de un delito, tiene que rubricar las actuaciones. ¿Cómo? ¿Tiene que firmar el acta de procedimiento? Por supuesto, firma el acta de procedimiento, porque tiene que conocer el procedimiento que se llevó a cabo. Ahora, la persona se puede negar, porque muchas veces el interno lo que dice es, no, yo te voy a firmar eso porque claramente ahí eso es todo mentira. Bueno, en realidad yo no le estoy invitando a que consienta el procedimiento, yo estoy invitando a que tome conocimiento. Si el interno se niega, entonces ¿qué hago yo? Dejo constancia en el acta, finalmente se deja constancia, que el interno fulano de tal, quien presenció las presentes actuaciones, manifestó su disconformidad o su negativa para firmar la misma en presencia de los testigos. Se deja constancia integral dentro del acta, no otro sí digo. Dentro del cuerpo del acta dejo constancia de que el tipo se negó a firmar. Firman todos los actuantes, firman los testigos, se cierra el acta. Tiene la fecha, tiene las circunstancias de hecho, tiene los datos de todas las personas que intervinieron, tiene la firma y aclaración de todos los intervinientes, o si están suficientemente individualizados con sus datos dentro del acta, entonces solamente su firma al pie. O sea, inclusive, les digo más, cuando viene la situación viene picante, hago lectura del acta en presencia, lo que muchas veces hacemos también, porque yo sé que hacen esto, lectura integral del acta en presencia de los testigos, del imputado y de todas las partes, y eso claramente se conserva como un elemento sagrado. Esto, a ver, ustedes me van a decir, bueno, pero no tenemos CD o no tenemos memoria para hacer en todos los procedimientos. Bueno, no lo hagan en todos. Háganlo en aquellos casos en donde nosotros sabemos que la situación viene complicada. ¿Viste cuando ustedes dicen, bueno, hoy el partido lo tengo que jugar de la mejor manera, con todos los jugadores? Bueno, yo tengo que saber cuáles son todas las formalidades que el código me exige, que yo no puedo soslayar, que tengo que cumplir para que el procedimiento no se me caiga. Para que el procedimiento no se me caiga, tiene que cumplir todas estas reglas, las reglas que me establece el código. Y entre las cuales, por ejemplo, acá en el artículo 184, artículo que tienen que conocer de memoria, nos pide, entre otras cosas, preservar, dice acá, cuidar que los rastros materiales que hubiera dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que lo disponga la autoridad competente. Por ejemplo, la preservación de los rasgos materiales. Bueno, todas estas tareas complementarias que en muchos casos lleva adelante criminalística. Nosotros, bueno, estas cuestiones de resguardar, de preservar el lugar del hecho. Por ejemplo,
A mí cuando me mataron Benedetti me mandó el secretario a que clausure directamente el pabellón. Claro. Bueno, a veces tenemos peleas en sectores comunes y hay sangre, entonces después tenemos la posibilidad de incomunicar y de dar información, más cuando, por ejemplo, tenemos una persona, un deceso, y se puede circunscribir el lugar donde fue el hecho. Todavía no sabemos si andaban o no andaban las cámaras, automáticamente incomunico y coloco, trato de individualizar el lugar, si tengo cinta de peligro, si tengo que hacer una clausura preventiva, porque, a ver, acá lo que ustedes tienen que tener en claro es que, y vamos cerrando, lo que tienen que tener, y vamos a tener otro encuentro, Norma, ¿puede ser? ¿Tenemos tiempo para hacer otro encuentro? Sí, tenemos, pero perfecto. pasado, o sea, terminamos el primer módulo hoy de Josh Rinden y después continuamos. ¿Sí? Perfecto. Igual atraviesa la temática de toda la cursada. Lo que estamos hablando ahora, y obviamente por eso aproveché en esta oportunidad para hablar de temas que por ahí son más operativos o más prácticos y que vinculan el derecho procesal penal, que ustedes lo puedan analizar y lo puedan estudiar a la luz de lo que ustedes trabajan cotidianamente. Porque normalmente nos pasa que muchas veces tenemos contenidos que tal vez no tenemos en abstractos, estas cuestiones que por ahí que son importantes y que tenemos que manejar, conceptos que nosotros tenemos que dominar a la hora de, por ejemplo, explicar un procedimiento y que después nos cuesta relacionarlos con la actividad cotidiana. Por eso, lo que les decía, en este caso de preservar los rasgos materiales, por ejemplo, en este caso, bueno, ¿de qué manera se va a realizar esa preservación de los rastros materiales? Y bueno, a través de una filmación, a través de colocar el elemento secuestrado dentro de un elemento contenedor. Muchas veces pasa que, por ejemplo, no sé, detalles, ¿no? Tenemos una faca con sangre y la envuelven con papel film. No pasa a veces. La envuelven con papel film y por ahí, porque bueno, desconocemos nosotros de qué manera se resguardan restos orgánicos, ¿sí? O por ejemplo, guardamos droga que fue secuestrada en un sobre que está todo roto, o no lo sellamos adecuadamente. Bueno, todo eso, todas esas formalidades que hay que digamos, de alguna manera cumplir. Ahora ya se implementó el tema de la cadena de custodia. Todas estas formalidades, todas estas formas están regidas en nuestro Código Procesal Penal. La regla siempre va a ser que estas medidas las disponga el juez. Siempre la orden de secuestro, la orden de allanamiento, la orden de requisa, siempre la regla es que lo ordene el juez. Lo que pasa es que nosotros estamos más acostumbrados a la excepción que a la regla, porque normalmente son menos los procedimientos que realizamos por orden judicial. La mayoría de los casos son tareas preventivas que nosotros realizamos, digamos, habitualmente, o en casos de flagrancia, donde nos encontramos frente a la comisión del delito, entonces nosotros nos vemos obligados a actuar inmediatamente, no porque lo haya dispuesto un juez. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que explicar cuáles son esas razones de urgencia que motivaron apartarnos de la regla general y intervenir en una situación de excepción, que es llevar adelante nosotros mismos el procedimiento. Y las formalidades que tenemos que conservar tienen que ser ineludiblemente las que establece el código. Por eso les decía yo, un poco contestando lo que había comentado Pablo, esto de que volcamos, y también vos, Marcelo, que estas cosas por ahí las volcamos en un informe de foja frente. Bueno, por eso es que yo les digo, fundamentalmente aquellas actas donde nosotros reproduzcamos situaciones que involucran internos y que esto puede ser en consecuencia judicializado, bueno, yo tengo que cumplir las formalidades del 138 y 139. Si yo hago un informe, para dejar claro el concepto, yo hago un informe, está bien, porque administrativamente yo elevo al superior, elevo por la vía jerárquica el informe. Ahora, tiene que surgir claro del acta de procedimiento quiénes fueron todos los intervinientes, qué pasó, los horarios, y tiene que estar la firma de todos. O sea, todos tienen que firmar el acta de procedimiento. Puedo tener un procedimiento de tipo extraordinario, donde haya habido pelea, secuestro de faca y una serie de cosas, y
claramente no le voy a hacer firmar el acta de procedimiento a todo el personal de requisa, que lo podría hacer, pero no le voy a hacer firmar. ¿Quiénes van a firmar el acta de procedimiento? Y bueno, los protagonistas, el que estuvo a cargo del procedimiento. Por ejemplo, si hubieron agentes que realizaron distintos tipos de secuestros, bueno, que firmen esos agentes. Vamos a seleccionar los intervinientes. Tampoco les voy a invitar a ustedes a que se autoincriminen. Muchas veces se prefiere escribir o detallar menos que detallar más, porque esto no es porque nosotros queramos encubrir delitos, sino por el hecho de que muchas veces la justicia, en el afán de querer investigar, y esto pasa mucho en jurisdicciones como por ejemplo la de Resistencia, en lugar de citar o de delimitar la responsabilidad en quienes intervinieron en el hecho, llaman a indagatoria a todo el personal del turno. Entonces, en lugar de tener 3 o 4 personas imputadas, tenemos 20 en esa situación. Entonces, por eso es que... Sí, vi, gracias, que quedaba poquito tiempo. Perfecto. Así que bueno, un poco un disparador de ciertas ideas. Entiendo que se deben quedar con ganas de hacer comentarios, para lo cual les dejo la inquietud para el próximo capítulo. No pude compartirles una parte de un procesamiento como para que vean ustedes de qué manera el juzgado redacta. Ahí lo ven, ¿no? En imagen. ¿Lo ven en imagen? Sí. ¿Estoy en compartir pantalla o no? Sí. ¿Sí estoy? Sí, se ve. Bien, perfecto. Nos quedan Perfecto. 3 minutitos. Ya no quedan minutos, 3 minutos. Bueno, fíjense cómo toma el tema, ¿no? Ya lo nombramos a Diego, pero bueno, ¿Diego está en el curso o no? Así que no lo llevemos a la cancha. El mismo se encuentra imputado y considerado autor del delito previsto y reprimido en el artículo 293 del Código Penal de la Nación, falsedad ideológica. Ello se encuentra acreditado en autos, en primer lugar en las actuaciones labradas de la jefatura de turno de la Unidad Residencial 3, donde se encuentran los sucesos acaecidos en el pabellón A. Que Ortiz, en su carácter de jefe de turno, quien da cuenta que al ser anoticiado del suceso por el ayudante de cuarta fulano de tal, de manera inmediata me constituyo al lugar de los hechos, junto al inspector, corroborando lo informado por el celador. Bueno, y ahí dice, se destacan las actas de lesiones de los internos. Fíjense ustedes, él no tuvo absolutamente nada que ver con el procedimiento, redacta las actas de lesión en afán de querer cumplir con las exigencias de la normativa, no sabemos cuál, y vuelca en actas de lesión donde vuelca que los internos se negaron a rubricar y en este caso a firmar las actas y a efectuar declaración, arma los otros y queda enganchado a la causa. Yo después les voy a compartir esta resolución para que lean de qué manera la justicia entiende sobre las actas de lesión, y con esto cierro. Les agradezco la atención, hay muchos temas para seguir conversando. Cualquier duda que tengan, me preguntan por el foro, y bueno, no es muy complicado el trabajo, es absolutamente introductorio, y en el próximo encuentro seguimos debatiendo sobre estos temas que son súper interesantes. Norma. Gracias, Javier, por esta clase tan enriquecedora, y espero que todos hayan comprendido y aclarado un poco más las dudas que tenían. Igualmente, si podés compartirnos el documento y lo ponemos en el aula, ¿te parece? Perfecto. Se lo comparto. Y coordinamos nuevos encuentros. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, nos estamos viendo en próximos encuentros entonces. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.